Hola, buenas noches. Estamos en un ciclo de entrevistas que empezamos en nuestro espacio transverso con artistas colombianos, artistas de la escena colombiana que trabajan en diferentes ciudades o en diferentes países de nuestra ciudad, de nuestro circuito Barranquilla. Y hoy tenemos el gusto de iniciar este ciclo de entrevistas con un artista colombiano residente en Madrid. Su nombre es Carlos Bolívar. Hola Carlos, ¿cómo Hola. estás? Bueno, Carlos Bolívar es un colombiano residente en Madrid, que hizo sus estudios universitarios en Madrid y que trabaja como formador de actores y obviamente, como lo sugerimos en este ciclo de entrevistas, como artista escénico. Entonces le damos un agradecimiento a Carlos por haber atendido nuestro llamado y pues vamos a dejar que Carlos nos diga más sobre él que lo que puedo proponerles yo. Entonces, Carlos, bueno, bienvenido. Este es un espacio que se llama Transverso, es un espacio del grupo de investigación Teatro Espacio de Interactividad de la Universidad del Atlántico. Es un grupo adscrito al programa de arte dramático de esta universidad. Y bueno, nos gustaría mucho saber sobre ti. Entonces, lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿quién es Carlos Bolívar? Y pues que con esa pregunta nos cuentes algo sobre ti. ¿Quién eres tú? ¿Cómo es? ¿Quién es Carlos Bolívar? No, a ver, primero que todo, gracias por invitarme. Eh, ¿Quién es Carlos Bolívar? Pues es que es una, es una pregunta tan complicada, pero bueno, yo nací en Medellín, en Medellín, no, en Venecia, Antioquia, y estudié allá hasta segundo de bachillerato, después me fui a Barranquilla 5 años. Una vez que terminé en Barranquilla el bachillerato, ahí ya tenía la decisión clara de querer hacer teatro, entonces me fui a Medellín porque sabía que en Medellín había una escuela de teatro. Y después de Medellín, como había en esos momentos muy complicados de las universidades públicas, y hacíamos un trimestre por año. Yo llevaba 5 años y llevaba 5 semestres. Y llevaba la universidad cerrada un año, ahí fue cuando dije, no, me voy. Y me vine a Madrid. Entonces me vine aquí a Madrid, a la a la Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, a estudiar, y aquí terminé mi formación. Bien. Entonces, ¿qué estudiaste? ¿Cuál fue tu título? ¿Cómo te preparaste? ¿Cómo fueron tus estudios universitarios en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid? Pues a ver, yo como título tengo de licenciado en Arte Dramático, una licenciatura. Eh, yo tenía una necesidad de venirme a buscar algo que no sabía qué era. Yo iba a los festivales de Manizales, a los festivales internacionales de Manizales, y yo veía que los actores europeos los veía trabajar de otra manera. Y a mí decía, ¿por qué trabajan distinto a nosotros? Entonces yo me vine como queriendo encontrar eso. Tuve la suerte de encontrarlo, porque en la Escuela de Arte Dramático me encontré con Jorge Inés y realmente ahí entendí qué era lo que nos faltaba. Yo decía, técnica. Claro, yo cuando estaba allá decía, llevaba 5 años y yo decía, ¿con qué elementos manejaba yo a la hora de ponerme y de montarme en un escenario? Ninguno, las ganas, la pasión que tenía de hacer teatro. Me aprendía un texto y ala, venga, a hacerlo. Pero no trabajaba con nada concreto. Entonces, cuando descubrí la técnica, cuando vi que me empezaron a dar elementos técnicos concretos con qué trabajar, ahí fue donde yo entendí y dije yo, ah, vale, en esto radica la diferencia que yo veía.
Entonces para mí fue un descubrimiento agradable, maravilloso, porque yo pienso que es fundamental para todo actor tener técnica. No es una manera de hacer teatro, que es lo que yo intenté las veces que estuve yendo a la Universidad de Antioquia que entendieran, que yo no estaba enseñando una manera de hacer teatro, sino unos elementos técnicos con los que pudiera hacer cualquier tipo de teatro, pero que tuviera con qué trabajar. Y Bueno, entonces eso es lo fundamental, yo pienso, para un actor. Si no tiene técnica, pues sí, hace otras cosas, pero se nota mismo la diferencia cuando ves en el escenario un actor con técnica y dices, aquí hay algo, aquí este maneja otras cosas que yo no manejo. bien, y después de que saliste de la escuela superior, eh, ¿qué hiciste? ¿Cómo fue tu trabajo como artista después de que saliste de tu escuela y que encontraste eso que estabas buscando? Cuando terminé, intenté regresar a Colombia. Tu idea Por, inicial era volver, estudiar y volver a Colombia. sí. Y entonces una vez que terminé, tuve la buena idea para mí de volver, de regresar, sobre todo para compartir lo que yo había aprendido, porque yo decía, yo era consciente de que no todo el mundo en ese momento, hace 32 años, todo el mundo se podía venir aquí y estudiar. Entonces, como yo tuve esa oportunidad, dije yo quisiera ir a compartir eso que yo no recibí en la escuela, que es esos elementos técnicos. Entonces me fui con la idea romántica de volver a aportar algo a Medellín, al ambiente teatral de Medellín, pero bueno, no fue posible, las puertas se cerraron, entonces ya yo me devolví a Madrid y aquí ya empecé a trabajar con Jorge Inés en su escuela. Dije, pues bueno, ya está. Ah, bueno, entonces, además de tu trabajo, pues de lo que descubriste a nivel técnico, de tu trabajo actoral en la escuela, decidiste también emprender el camino de ser formador de actores. Sí, yo pienso que en el momento en que yo quise regresar ya tenía ese gusanillo de quiero enseñar algo, que sé. Entonces cuando volví, cuando ya no pude, entonces Jorge Inés me dijo, ya te vas a quedar otra vez aquí en Madrid, ¿por qué no te vienes a la escuela conmigo? Yo le dije, pues bueno, y a partir de ahí empezó ya sí mi proceso serio y concreto de formación de actores. ¿Cuántos años llevas trabajando como formador de actores, Carlos? Con Jorge lo hemos hablado muchas veces, a veces dije, Carlos, ¿cuánto llevamos? Y creo que estamos juntos, llevamos 20 años juntos. Ujú. ¿Y cómo ha sido esa relación? Jorge Inés es un autor que en Latinoamérica ahora se estudia mucho, Jorge viene mucho a Mm. Colombia, incluso la Universidad de Antioquia sé que lo invita constantemente. ¿Cómo ha sido esa relación con quien fue tu maestro y ahora pues con el que has transitado ese camino tan largo en formar actores? Sin ningún problema en lo que se refiere a formar actores. Ya en nuestra búsqueda artística sí tenemos nuestros choques, pero bueno, no pasa nada. Nos respetamos, él tiene su manera de construir, de crear un tipo de teatro, yo tengo mi búsqueda personal, entonces ahí no coincidimos, pero a la hora de formar actores tenemos muy claro qué es lo que les tenemos que dar, cómo hay que formarlos, cómo hay que hacer cada proceso con cada alumno, y en ese aspecto no hay ningún problema. En el otro, pues bueno, como artistas, a mí a lo mejor no me gustan algunas cosas suyas, a él no le gusta nada lo mío, pues da igual, pero nos respetamos. Bueno, pero eso nos pasa a todos, yo creo. Sí. Y todos los que trabajamos en la academia también nos pasa eso. Bueno, pero entonces ya mencionaste algo importante, tu búsqueda artística. Mm. Eh, pues por lo que yo conozco de tu trabajo, sé que en los últimos años has invertido en una apuesta a trabajos unipersonales, pero que antes pues habías trabajado también con la experiencia de grupos, de trabajar con grupos, tanto como actor como director. ¿Quisieras contarnos un poquito eso de tu historia como artista? Pues sí, son varias etapas de mi vida que he pasado donde hacía un tipo de teatro, sí, muy convencional, buscando, había una búsqueda, quiera o no, pero era como una búsqueda muy tímida de querer algo muy estético, pero yo no sabía por dónde entrar, no encontraba, entonces se quedaba todo como muy débil, se quedaba muy en el texto, bien, como que bien armadito, bien, pero había como poco riesgo a la hora de afrontar los trabajos.
Entonces llegó una época en que yo paré como durante, no sé si 6 o 7 años, porque me sentí un bufón que estaba entreteniendo a la gente. Entonces yo dije, yo no quiero entretener a nadie. A partir de ese momento, entonces paré y dije, no quiero ir al teatro y sentirme que vienen algunos para que yo los haga reír, para que los entretenga. Yo no quiero entretener a nadie. Entonces ya cuando, después de esos 8 años, de repente empecé a hacer otro tipo de teatro, que ahí fue donde empezaron mis unipersonales, donde no parto de textos escritos, sino que yo armo en base a toda la literatura que he leído, escojo un tema y sobre ese tema hago un mix de todo lo que los autores que yo he leído y han reflexionado sobre él, y sobre eso empiezo a construir otro tipo de dramaturgia y otro tipo de teatro que me da otra libertad, donde yo tengo una lucha con el espectador. Yo les digo, sí, vale, yo los quiero, yo los necesito, pero yo no los voy a entretener. Recuerdo que en una obra lo decía, si quieren que los entretengan, váyanse al Águila Descalza, que allá los entretienen, yo no. Entonces, porque creo que el teatro tiene que servir para algo más. Y yo creo que en Medellín, por ejemplo, y en Bogotá, que llevo 10 años yendo cada año con un monólogo, me echo a un público y es un público que quiere escuchar otro tipo de cosas y aún así se entretienen. Es que uno no se entretiene solo porque le digan chistes o le digan palabras groseras, que es lo que la gente encuentra como entretenimiento. No, la gente sale de mis obras y en algunas se ríe y se lo pasa bien, pero de fondo hay un discurso filosófico sobre el tema que estoy tratando muy que hace pensar. Es lo que pienso yo, que el teatro tiene que tener eso. Bien. Ahorita mencionabas eso, que esas dramaturgias ya no tan convencionales que estás en estos últimos años construyendo, vienen mucho de tus lecturas, vienen mucho me imagino que de tu experiencia, de tu acervo. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de eso? ¿Cuáles son tus referencias a la hora de crear y cuáles también pueden ser no sé si aplique, pero yo que he visto algunas de tus puestas en escena, sé que tus referencias no son únicamente literarias. También uno ve imágenes que le recuerdan a uno obras clásicas de la pintura o de la escultura. Entonces, ¿qué tal si nos contaras un poquito de cuáles son esas referencias que entran a construir tus espacios creativos de esta etapa en la que estás construyendo esas dramaturgias ya no tan convencionales en tus unipersonales? Pues sí, sobre todo la literatura y la pintura. A mí es lo que me llena realmente. Yo, si por mí fuera, yo no hago otra cosa que leer y salir y estar en los museos. Y de muchas cosas, y sobre todo viajar, y cuando viajo visito museos, y muchas de las obras que tengo son cosas que he visto en viajes o que he visto en museos y de repente digo, ah, vale, sí, esto me gusta, y entonces reelaboro a partir de ahí. Siempre estoy reelaborando de cosas que voy a museos y me impactan, y a partir de ahí construyo otra cosa. Pero para mí la pintura, vamos, me da más que el teatro. No hay nada que me emocione más que ver un Caravaggio, un Mantegna o algo. No me canso de verlo. Bueno, ¿y eso cómo se traduce? ¿Cómo pasa esa experiencia de deleitarse en la contemplación de una obra pictórica? ¿Cómo eso se traduce después al trabajo escénico que tú propones? Yo creo que todo eso te va dejando un fondo, algo, un pozo ahí de cosas que afloran inconscientemente. Cuando tú te pones a trabajar, todo eso que has visto, que te ha impactado, eso aflora. Si tú no has visto nada, si, yo siempre lo decía, si tú en tu casa no has visto sino el corazón de Jesús en el salón, la mente se te va a quedar muy limitada a eso. Yo he visto, yo a veces, pero lo que te digo, yo a veces construyo obras y de repente cuando ya tomo distancia y las veo, digo, anda, si ese gesto que hago es del juicio final de Miguel Ángel, pero que en ese momento, cuando estoy haciéndolo, no he pensado en él, sino que sale, porque como me he dedicado tanto viendo ese Cristo ahí del juicio final haciendo así, pues me sale a veces y de repente digo yo, ah, pero si ese gesto sale, claro, sale, pero porque hay algo ahí en el pozo, si no, no saldría nada. Bueno, ¿y los autores literarios que más han encontrado eco en tus obras, cuáles son? Son Para mí, muchos.
Rousseau y Dostoyevsky. Para mí son mis gurús de necesito leerlos todos los días, aunque sea una frase, cualquier cosa. No me canso de Rousseau y de Dostoyevsky. Eh, ¿Qué te da Rousseau? ¿Qué te da Dostoyevsky? ¿Qué visiones de mundo son las que han impactado en tu forma de crear? ¿Qué de ellos? Algo, pues, supongo que no es una sola cosa, pero no, tal vez un par de cosas que recuerdes ahora que te transforman. cuando yo leí, por ejemplo, Emilio o de la educación de Rousseau, yo sentí la necesidad, era una cosa muy personal, yo dije, ya sé que esta obra la voy a presentar poquísimo, porque esto, ¿quién se va a aguantar una obra sobre la educación? Que es Carlos o el idiota de la familia. Le cambié el título porque hice ahí un juego para después al espectador decirle, oye, os he engañado, el título no es ese, sino este. Pero si hubiera dicho Emilio de la educación, no hubiera venido nadie. Pero cuando puse que Carlos o el idiota de la familia, seguro que muchos dirían, uy, van a hablar de un idiota, vamos a reírnos. Supongo que llevarían una sorpresa cuando dijeran, no, y no, pero si yo venía a que hablaran de un idiota. Pero, por ejemplo, a mí en Medellín me decían, ¿cómo de un texto tan filosófico sobre la educación pudiste hacer una obra de teatro? Y que no se haga aburrida, y que uno la entiende y diga, anda, y esto es filosofía, esto es Rousseau. Pero eso ya hace parte de la puesta en escena, cómo enganchas desde ahí, cómo creas desde ahí, para que ese lenguaje sea la cosa más normal del mundo. Bueno, me gustaría compartir ahora una fotografía de Carlos, el idiota de la familia, y que nos contaran, pues nuestro público principal es gente de teatro y estudiantes del programa Arte Dramático, que con esa foto nos hablaras un poquito de cómo fue el proceso creativo de esa puesta en escena. Voy a compartirla en este momento. Esta fotografía. ¿Qué vemos ahí? Pues realmente no vemos un tipo de obra, ni una disposición espacial, ni algo que nos recuerde, ni algo muy realista, ni algo muy convencional. ¿Qué podemos, esa foto que te plantea de tu propia obra que puedas compartir con nosotros? Pues parto de la idea, sobre todo, de la última cena de Jesucristo, que es un tema que yo siempre que salgo a los museos, a mí ese tema me ha llamado la atención. He visto yo no sé cuántas últimas cenas, me encanta cuando ves la última cena de Guirlanda. Eso es una cantidad de cositas puestas en el mantel. Entonces yo lo cambié, pero de todas maneras hay un momento en que se ve, hay un momento en que yo me siento ahí, hago como Jesucristo en la última cena, pero en vez de eso lo llené de, como iba a hablar de la educación, lo llené de dulces de los niños. Entonces está lleno de dulces, de distinto tipo de dulces, que la gente siempre al final se tira como loco y dice, yo quiero de esos dulces, porque si estoy hablando de educar a niños, pues entonces a partir de ahí reelaboré la última cena y empecé a trabajar desde ahí. Pero sí, es de cuadros. Bien, listo. Quiero compartir entonces otra foto de esa misma puesta en escena. Y porque ahora que nos hablas de la educación, estoy viendo, bueno, yo tuve la oportunidad de ver esa obra, eh, y yo fui uno de esos espectadores que, bueno, pues para los que están acá les quiero contar que Carlos fue mi profesor y que de hecho mis clases de actuación se basan casi completamente en las enseñanzas que recibí de Carlos Bolívar. Y además él creo que fue mi director en esa etapa de la vida donde buscaba un teatro, donde hacía un teatro más complaciente, como lo llamaste. Pero pues por eso he casi seguido las obras que tú haces. También pues nos une el afecto de haber sido compañeros de trabajo después, pero principalmente maestro y alumno, y muchas de las cosas que yo hago y he aprendido se las debo mucho a lo que Carlos compartió conmigo. Entonces, yo fui uno de esos que se sorprendió porque yo pensé que iba a haber una historia autobiográfica y en ese momento me pregunté, ay, pero Carlos es el idiota de la familia, no me lo hubiera imaginado. Y llegas y nos sorprendes con eso, no les voy a hablar de eso, vengo a hablarles de la educación. Y aquí hay una imagen de las que has compartido con nosotros, que es una imagen que me impactó mucho, sobre todo porque nos recuerda
una imagen recurrente a los que nos formamos y trabajamos en la universidad pública. Quisiera que nos hablaras un poco de esta imagen que estoy compartiendo en este momento. ¿Qué pasa ahí? Porque estás hablando de la educación, pero yo podría decir que esa es una imagen muy subversiva. Sí, mira, eso lo tomé de literalmente, volvemos al arte, de Baskins, el hombre este inglés que hace los grafitis en la calle y que nunca nadie lo ha visto. Él tiene esta misma imagen de alguien encapuchado lanzando. Entonces yo, lo que pasa es que lo mismo, lo que te digo, él está lanzando como flores, yo lanzo flores y después lanzo libros. Es un contraste muy grande de cómo ataco a la gente, no tirándole piedras, sino tirándole libros y flores. Entonces a partir de ahí relaboro esa imagen que sí, es de subversión, es su propia revolución. Entonces yo hago mi propia revolución, no desde la violencia de las piedras ni de las bombas, sino desde los libros y la naturaleza. Bien, ¿tú crees que tu teatro es subversivo? Es incómodo, a mucha gente no le gusta, no es subversivo, no, ni me interesa. Yo hago y hablo de lo que tengo que decir, de la necesidad que en ese momento el cuerpo me pide hablar. Entonces, que hay momentos en que a la gente eso le incomoda, más incómodo para el espectador en algunos momentos. Lo que pasa es que hay gente que ya está acostumbrado a ver y precisamente le gusta que le cuestionen y que lo incomoden y va a ver ese tipo de teatro. Y por eso tengo un público también por eso. Pero no es mi objetivo ni provocar, ni incomodar, pero termina haciéndolo, no conscientemente, pero también por la manera, por las imágenes y por el texto, incomoda muchas cosas. Mucha gente no quiere oír muchas cosas de las que suelo decir en el escenario. Bien, esta etapa última de tu vida creativa, pues por obvias razones, pues tú llevas, ¿cuánto? ¿32 años viviendo en España? Sí. Por lo que mencionaste ahora. Entonces, esto ha tenido pues su origen, supongo que en Madrid, que es la ciudad en la que resides. Pero entonces me gustaría preguntarte sobre Colombia. También lo dijiste, y yo soy uno de los que siempre se ha enterado y y ha tratado de estar pendiente de eso. Tú tratas cada año de traer tu último trabajo y siempre se ha presentado en Medellín y en Bogotá. También sé, por la historia que compartimos juntos, que una de las primeras obras en las que trabajaste después de que terminaste tus estudios de pregrado se presentó en Barranquilla en un festival internacional en el ahora cerrado y con muy poca esperanza de ser reabierto Teatro Amira de la Rosa. Mira, tú que vives en Madrid hace 32 años, conoces el Teatro Amira de la Rosa y yo que vivo hace casi 5 en Barranquilla no lo conozco. Nunca no, me tocó cerrado. Y es una cosa que lamenta mucho la ciudad, perdón este paréntesis, pero es una cosa de la que estamos hablando todo el tiempo. Nuestra facultad lleva 4 años derrumbada, los museos en Barranquilla y sin embargo hubo un premio a ser la capital, no sé qué, cultural de Latinoamérica. En fin, cierro ese paréntesis, pero sé que en tu vida personal, Medellín y Barranquilla hacen parte importante, pues viviste 5 años acá, eres paisa y estuviste mucho tiempo en Medellín, ahí comenzó tu formación, te presentas mucho en Bogotá. ¿Qué significa Colombia para ti y para tu creación como artista? Pues yo creo que sigue siendo, uno por mucho que se vaya de su tierra, por mucho que esté lejos, tu casa es tu casa. Yo muchos espectáculos los monto sobre todo para ir a Medellín y a Bogotá. A lo mejor en Madrid hago una función o dos, me da igual. No, no hago teatro para estar temporadas eternas. No, yo lo hago cada año para ir al Festival de Monólogos de la García Márquez y para estar en Medellín un par de semanas. Punto. Esa necesidad de compartir lo que hago con mi gente y ese encuentro que tengo en ese tiempo que estoy en Colombia con los creadores de allá mismo de Medellín, que te lo decía, es el año, no, antes, no este de la pandemia que no pudimos ir, pero el anterior, yo estuve en Medellín y vi cosas muy interesantes. Vi gente joven
haciendo propuestas muy interesantes, distintas, y porque yo, claro, antes de empezar a trabajar suelo ir todos los días al teatro. Lo que yo no entiendo es que alguien se dedique al teatro y no vaya al teatro. Yo voy a uno y voy al otro porque quiero ver qué se está haciendo. Y como llevo un año fuera de Colombia, pues necesito, y en Bogotá voy a presentarme al García Márquez, pero antes de presentarme me voy una semana antes para estar esa semana viendo teatro en otros sitios de Bogotá. Yo no entiendo cómo un creador puede dedicarse a esto y no ver lo que hace. Es como si un pintor pinta y no va a un museo, no lo entiendo. Suele pasar mucho, suele pasar, nos pasaba en Medellín, los profesores no los veías nunca en una obra de teatro. Entonces, claro, eso te cierra tanto la visión del mundo que parece que solo lo de ellos es lo único que funciona y sirve. Y ahí hay un error grande a la hora de formar. Bueno, pero entonces, ¿por qué no nos cuentas de las cosas, de las últimas cosas que viste hace ya como año y medio en Medellín, en Bogotá, y de esos jóvenes creadores? La idea de nosotros con estas entrevistas también es mostrar a creadores de otras ciudades. Entonces, cuéntanos de lo que viste que te pareció interesante y qué era lo que te resultaba interesante de esos creadores jóvenes en Medellín y en Bogotá. A ver, cosas concretas, a ver si yo nombres, me cuesta quedarme con nombres y con títulos y con cosas, pero bueno. No, a ver, yo por ejemplo siempre a Medellín que iba, aunque fuera yo ahora 25, siempre iba a ver a Farley, a ver, me daba rabia porque cada que llegaba estaban con Lady Maldi y yo decía otra vez, pero la veía otra vez, y, porque no me quería venir de estar en Medellín y no ver a hora 25. Pero bueno, después de eso, ahí en el Porfirio han empezado a como apoyar o a promover unos jóvenes talentos, gente que ha salido de la universidad y que están escribiendo, por ejemplo, ¿cómo se llama? Ricardo Madrid, o Ricardo, ¿no? Ricardo España, Ricardo España. sí. Ese nunca lo he podido ver, lo vi en un vídeo, pero bueno, creo que está haciendo cosas muy interesantes. Otro compañero que trabajó en él. Qué interesante. Yo vi, por ejemplo, un espectáculo de uno de los actores que trabajó en El beso de Edith, pero no me acuerdo cómo se llama, y trabajaba con actores naturales, no todos, pero había unos actores, y de repente entraba un actor natural que contaba su vida de la forma normal. Entonces, claro, crean esos contrastes tan de la vida real y de lo otro, que a mí eso me gusta mucho, esa combinación entre una cosa y la otra. Por eso me gusta esa combinación entre los textos. No solo coger un texto, sino mezclar. A mí me dicen, uy, y esto es del mismo autor. Yo le dije, no, ahí hay 20. ¿Cómo así? Y si parece que fuera el mismo. Claro, entonces me gusta como esas combinaciones que hay. Entonces vi un trabajo de ese chico, que es un chico muy joven, y me pareció un trabajo interesantísimo. Y dije, aquí hay gente haciendo cosas, cosas buenas, distintas. Yo pienso que sí. Ya no se están rigiendo tanto ni por la locura, ni cosas raras por raras, sino ellos mismos están incluso haciendo su propia dramaturgia de querer decir algo. Y yo pienso que ahí radica la importancia, no simplemente, a ver, ¿yo de qué quiero hablar como artista? De esto, vale. ¿De qué me puedo pegar? De aquí, ¿de qué tomo? Pero que recreo y creo yo mi propia forma de esa manera de contar. Yo creo que lo primordial es encontrar la manera de contar. ¿Tú crees que el teatro más joven colombiano está realmente en esa búsqueda de encontrar sus nuevas preguntas, hablar con voz propia? Porque nosotros venimos de una formación muy del texto, lo que tú decías como que decías en tu primera etapa como actor y director, y particularmente en la ciudad de Barranquilla, siento que todavía está el teatro muy apegado al texto. Siento que en Bogotá y en Medellín, que son lo que conozco, no, lamentablemente no conozco lo que pasa en otras ciudades como Cali o en otras ciudades intermedias, como Pereira, que sé que están aflorando unos grupos muy interesantes. Pero siento que mucho de eso que aflora es como una creación de una dramaturgia propia. ¿Tú crees que eso hace parte del nuevo teatro colombiano si pudiéramos darle esa categoría? Sí, yo creo que es necesario y fundamental, porque claro, tú tienes que saber qué es lo que quieres contar y de qué quieres hablar. Entonces, en esa medida,
si no encuentras nada que te llene, pues tú mismo te tienes que poner en la labor de decir, a ver, ¿cómo yo quiero hablar de esto? No hay nada, pues venga, ¿cómo hablo? ¿Cómo escribo? Y te toca meterte a ti mismo a escribir o retomar sobre un autor, pero reelaboras desde ahí, no simplemente es, no, es sota, caballo y rey. Empieza, termina, no, eso ya está, que es necesario que también se haga, sí, porque hay gente que le gusta también ver eso. Yo no digo que, que se tiene que dejar de hacer ese tipo de teatro, ¿no? Hay que hacer de todo. Teatro de texto, teatro de entretenimiento y teatro de otra cosa. Yo siempre porque yo lo pensaba, ahora que hablaba de Barranquilla, yo cuando estuve en Barranquilla, yo creo que ahí empezó en mí el germen del teatro. Yo empecé a leer Shakespeare cuando estaba ahí, en el La Mira de la Rosa, y recuerdo, yo, una imagen que tengo es que yo me empecé a leer todas las obras de Shakespeare y el Macbeth me impresionó. Yo dije, un bosque avanzando, a mí se me quedó en la imagen, un bosque avanzando, ¿cómo será eso? Y recuerdo que estando ahí en Barranquilla, de repente llegó el pequeño teatro con el Macbeth. Y yo enloquecido dije, tengo que ir a ver ese bosque, a ver cómo avanza. Ya, yo tenía una curiosidad como por cómo hicieron para materializar un bosque que avanza. Y era el pequeño teatro de Medellín que llegaba ahí a la Mira de la Rosa, fui a verlo. Ahí también vi mucho teatro, vi el Burrey maravilloso que llevaron de Bogotá. Había un movimiento que yo digo, ahí tiene que haber público para otro tipo de teatro que no sea entretenimiento. Yo me acuerdo que había un cineclub, cerca de la Mira de la Rosa había un teatro que daban cineclub, eso se llenaba, o sea, un público distinto para ver otro tipo de cosas. Ay, pues mira, eso que dices, creo que va a retumbar mucho en nuestro público barranquillero y también va a retumbar de manera dolorosa, pues porque tenemos un teatro gigante, bellísimo, con unas condiciones que lleva cerrado 6 años o más. Yo mismo que llegué hace casi 5 no he tenido la oportunidad de verlo. A mí me emocionó ver en la Mira de la Rosa a este hombre, ¿cómo se llamaba? Haciendo, porque vi mucho teatro ahí. Y yo creo Y que llegaba un teatro de afuera. de Medellín, de Bogotá, y entonces, claro, yo empecé a ver teatro por primera vez ahí en Barranquilla, en la Mira de la Rosa. Ah, bueno, entonces podemos decir que Barranquilla es un momento importante para tu decisión de hacer teatro. Sí, sí, totalmente. Entonces, creo que eso es una cosa que nos va a llenar de regocijos a los barranquilleros. Yo ahora me digo barranquillero pues porque estoy acá ya hace 5 años y planeo quedarme por mucho tiempo y ha sido una ciudad que me ha dado cosas muy gratas. Entonces, pues creo que parte de devolverle a esta ciudad es eso, como ver que un artista que no ha parado de hacer teatro encontró en Barranquilla sus primeras preguntas sobre el arte. Y eso me parece muy bonito. Gracias por compartirlo. Y en este momento, ¿cómo está? Bueno, la situación de este momento a todos nos ha complicado la vida. La gente de teatro no estamos pudiendo reunirnos con el público como lo hacíamos antes. Sé que en otros lugares del mundo ya se están abriendo algunas salas. Aquí mismo en Colombia, en Bogotá, se han intentado abrir algunas. El pequeño teatro de Medellín ha intentado abrir con un aforo Sí. muy pequeño. Bueno, ahí vamos, pero por ejemplo en la ciudad de Barranquilla los teatros no se han abierto y eso nos ha llevado a buscar otras alternativas a los que queremos seguir contando cosas o hablar. ¿Cómo ha sido, y también te lo pregunto como formador de actores, cómo ha sido esta pandemia para la gente de teatro, para ti, para la gente de teatro que te rodea, para tus alumnos? ¿Cómo se ha enfrentado este tema? Pues mira, al final yo creo que yo fui muy reticente porque cuando se cerró la escuela en marzo, no me propusieron hacer un taller online. Y yo dije, no, el teatro así, no, no, yo no puedo. Y me dije, no, Carlos, venga, intentémoslo. Me dijo, Jorge, vamos a intentarlo. A ver qué pasa, hagamos una prueba. Si funciona, pues bueno, si no, y ya vamos en el cuarto taller. Estuvimos haciendo, llevamos 4 talleres seguidos y sobre todo con gente de Latinoamérica. Tenemos gente de Perú, Argentina, Chile, México. Entonces, para mí ha sido muy interesante poder tener ese contacto con gente que yo a lo mejor no hubiera conocido, pero por este medio estoy teniendo ensayos y dirigiendo y transmitiendo a la gente de Argentina, de Perú, de México, de Colombia. Y entonces fue algo que yo no me esperaba y que a mí me sorprendió.
porque no hemos parado. Desde marzo no hemos parado. Terminamos ahora el cuarto taller con un aforo de, yo no sé, pues estamos haciendo monólogos. A medida que aquí ya se pudo, empezamos a tener otra vez escenas de parejas, de dos. Y entonces yo ya voy a la escuela a hacer los ensayos presenciales con ellos, porque en Madrid sí está abierto los teatros, con aforo reducido, pero están abiertos, cosa que en Francia están cerrados hace meses. Pero entonces ha costado, pero a mí me aporta otras cosas también, de conocer otro tipo de gente, incluso los mismos actores españoles, ver la imaginación y el cuerpo de los latinoamericanos, que es totalmente distinto al de ellos. Ellos me comentan, dicen, es que claro, ellos juegan de otra manera y tienen otra imaginación distinta. Y yo, sí, claro, cada uno con lo que tiene, pues imagina. Entonces ha sido muy, muy interesante, que no me lo esperaba, y para mí ya he conocido gente maravillosa y ha sido, pensé que iba a ser, si no hubiéramos podido haber hecho estos 4 talleres que llevamos haciendo, hubiera sido muy duro estar encerrado y haber parado. Yo iba a estrenar El Censo del Dolor aquí en Madrid en abril, pero como nos confinaron en marzo, se quedó sin estrenar. Después lo estrené en un pueblo, fui a hacer una funcioncita a un pueblo aquí en España y ya está. Carlos, sí, van a abrir un quinto taller. La idea es después del verano, esperamos que ya que esté la gente vacunada, poder volver a la escuela en presenciales. Lo que pasa es que, claro, Jorge lo que está haciendo, como ya ha instalado en la escuela la internet para hacerlo, yo creo que él va a tener siguiendo alumnos en Latinoamérica, que les ha venido muy bien a todos los latinoamericanos, porque cuando él iba a Latinoamérica estaba 15 días máximo, y en 15 días o un mes no te enteras de qué va la técnica. Entonces, claro, ahora que han estado un trimestre, como en la escuela, un trimestre normal con una escena, se han enterado de, aparte de lo que hacían con él, que era lo que faltaba, porque claro, es otra cosa. Entonces abrían la escena y muy bien, sí abrían, ellos sabían lo que era abrir una escena, pero cuando ya llegaban a estructurar y a superar la estructura, el segundo y tercer pase, ahí están perdidos, bloqueados. Entonces esto les ha seguido muy bien, porque claro, han estado con él prácticamente como si hubieran estado un año en la escuela. Han estado 3 semestres con él. Ay, qué bien. Bueno, te pedimos el favor de que si van a abrirlo de nuevo en esa modalidad, nos lo hagas saber para compartirlo con nuestros estudiantes y con los actores ya egresados de la escuela, porque creo que a todos nos convendría mucho. Incluso creo que a los más viejitos también nos Os, serviría os actualizarnos. mando un link para que pueden entrar como oyentes un día a clase para que miren cómo va, cómo funciona, cómo se está trabajando. Ok, entonces por favor, mándame ese link y yo lo comparto cuando estemos publicando esta entrevista. Te agradecería mucho. Bueno, hablemos. Yo tengo por aquí un video que compartiste con nosotros. Me gustaría compartirlo también aquí con con los espectadores de esta entrevista. Me gustaría compartir este video y lo viéramos muy brevemente y nos habláramos porque creo que resume un poco el tipo de cosas de las que te interesa hablar en este momento. ¿Te parece? Vale. Entonces vamos a compartirlo. Es un video que dura 3 minuticos. Vamos a verlo entonces. Vamos a aprovechar las tecnologías que nos permiten hacer compartir este tipo de materiales. Que Bueno, no se enteren en el Porfirio, porque me esto fue pidieron eso, en el Teatro Porfirio Barba de Medellín, ¿cierto? y yo les dije que no lo publicaran por ningún lado. Ay, bueno, no vamos a invitar a los del Porfirio a esta entrevista para que no se sientan traicionados. Bueno, vamos a compartirlo. No he estado enamorado, he sido feliz de otra manera. Esas sobremesas sin palabras, esas miradas sin proyectos, sin esperar grandes cosas de la vida, crean sencillamente la felicidad. No es natural querer, habría que querer solo lo justo para poder vivir, porque en cuanto queremos,
nos descomponemos, nos desplomamos tarde o temprano. No soy un demente, sino una persona que sufre atrozmente. En eso consiste toda mi enfermedad. Me miran con el desprecio con que se mira una araña. Asesinos. Es con los niños con los que se cura el alma. No me gusta estar con adultos, con personas mayores. No me gusta. Porque no sé cómo conducirme con ustedes. No importa lo que me digan. No importa lo buenos que sean conmigo. El hecho es que siempre me encuentro a disgusto entre ustedes y no estoy contento hasta que puedo escaparme lo antes posible. Estar con la gente me resulta aburrido y penoso. Todo el mundo por algún motivo me toma por un idiota. Debería avergonzarme de hablar de mis sentimientos. Lo principal es el corazón y lo demás son tonterías. También está el talento, claro está. Quizá el talento sea lo más importante. Porque un tonto con corazón y sin talento no es más que un tonto desgraciado. Yo soy un tonto con corazón y sin talento. Es decir, soy un tonto desgraciado. La envidia es el único tormento que no he experimentado nunca. He sabido vivir sin ser envidiado ni envidioso, como predicaba Fray Luis de León. A tal extremo ha llegado mi furia que he empezado a lanzar escupitajos de rabia. Soy un mendigo impaciente, luchando todavía contra las calumnias y las balas. Soy sumamente irritable, quisquilloso y engreído, igual que un funcionario público que no ha recibido su ascenso. Hay personas que solo servimos para ser amantes y nada más. Soy demasiado débil y sin pizca de originalidad. Me equivoco de seguro porque no soy muy fuerte ni de cabeza ni de carácter. La moralidad, lo que hace que el dinero sea glorioso es que incluso confiere talento. ¡Ja! Bueno, cuéntanos de eso. ¿Esto hace parte de qué espectáculo? ¿De qué estás hablando ahí? ¿Cómo llegaste a la construcción de esa dramaturgia? ¿Qué nos puedes contar de este fragmento de la obra? Lo que te dije, mi amado Dostoyevsky, el idiota. Eso es Dostoyevsky, de ahí vienen esas palabras. Sí. ¿Y son palabras textuales de Dostoyevsky? Quiero decir, pues textuales de una traducción o han sido adaptadas por ti o son palabras con las que identificas y te tomas presta. ¿Qué significa eso? Sí, la mayoría, sí, yo creo que bastante del texto de esta obra, El censo del dolore, es del idiota de Dostoyevsky. Entonces son afinidades con el personaje, que digo yo que me siento igual y entonces las hago muy mías. Si hay frases, palabras que tomo y que a veces las tengo que cambiar para que sean como más personales, para implicarme más en la acción, como si fueran mías, pero todo eso es de mi amado Dostoyevsky. Bien, esperemos que la próxima vez que vengas a Colombia organicemos todo para que vengas a Barranquilla. Hay un público muy ávido de teatro, de ver cosas diferentes. Tenemos una escuela con actores con chicos y chicas que estudian, muy talentosos, con ganas de ver otras cosas. Entonces, ojalá sea posible que la próxima vez que vengas a Colombia hagamos un par de funciones aquí en Barranquilla. También hay salas que estarían felices de En recibir. Barranquilla para mí surgió todo. Después de estudiar, volví con Angélica Lee de la Ya la Mira de la Rosa, estuvimos presentándonos, que fue un escándalo porque, claro, esta mujer escribe unas cosas, entonces la mitad del teatro quería oírlas y la otra mitad se quería ir, y entonces entre ellos se armó ahí la mundial, y ella y yo nos mirábamos como, que así, venga, venga, a mil, sigamos que si no se van a pegar ahí en el teatro. Y fue una experiencia bonita, pero bueno, entonces sí me gustaría volver algún día a Barranquilla porque ahí yo creo que surgió mucho de mi elección a esta profesión. O sea que Barranquilla fue espacio de uno de los primeros escándalos de Angélica Líder. Y eras tú uno de sus secuaces. Sí, éramos ella y yo y nos la pasamos bien viendo el escándalo que descolocó. Angélica Líder es una artista muy apreciada por nuestros estudiantes y bueno, pues
Interesante hablar que Angélica fue tu compañera de carrera, ¿no? Sí. Y han hecho varias cosas juntos. Hace unos pocos años hicieron otro espectáculo juntos en el Centro Dramático Nacional de Madrid, ¿no? Perro muerto en Tintorería, sí. Sí. Tuvimos la oportunidad de ver esa obra en video a través de que tú nos facilitaste y le mostraste a algunos estudiantes de la Universidad de Antioquia, recuerdo. Sí. Bueno, hablemos aquí ya como si fuera un chisme, ¿cómo es tu relación con Angélica Líder? Pues bien, ahí nos seguimos de vez en cuando podemos vernos, porque ella vive por el mundo. Ella ya ahora está pasándolo mal por la pandemia porque no se puede mover, porque ya yo le escribí, si estás en Madrid, nos vemos. No, estoy no sé dónde, estoy en Japón, estoy en Montreal, estoy en no sé, no para. Y el último día me dijo, oye, Carlos, no sé, tenía que irme a Bélgica ahora en marzo a terminar mi último montaje para estrenar en Aviñón, pero como está cerrado Bélgica, yo no sé qué voy a hacer. Bueno, lo está llevando mal, porque ya su vida era vivir de hoteles en hoteles con todos sus montajes. Aquí en Madrid pasaba de vez en cuando entre montaje y montaje, pues venía a Madrid a hacer un nuevo montaje, pero entonces lo está llevando mal, pero bueno, yo creo que eso le producirá, no para de escribir, dice, lo que me salva es escribir. Y Sí, ella es una artista imparable. Yo tuve la oportunidad de conocerla en Brasil y mira, fue allá donde conocí a Angélica Líder y me impresionó mucho. Vi Yo no soy bonita. Es un trabajo muy, muy fuerte. cuando ella hacía los unipersonales, ahora ya está haciendo unos espectáculos que te dejan clavado ahí. Pero es lo que yo te decía, ella misma escribe sus textos de lo que quiere hablar. Por ejemplo, el último texto que tuvo, que era sobre la muerte de su padre, no, sobre su madre, ella solo habla de lo que le pasa con la vida, con los seres, con su relación familiar. Y claro, cuando te hablan de esa verdad, como espectador te deja consternado. Sí, Marguerite Yourcenar lo dice en una de sus novelas, en el Alexis. Dice que solo hablamos de nosotros mismos, Claro. que cuando está hablando de los artistas. Y eso es muy claro en el trabajo de Angélica y también es muy claro en tu trabajo. Bueno, yo creo que yo tenía una lista enorme de preguntas que no vamos a alcanzar pues como a resolver. Nos quedan unos pocos minuticos. Nosotros en este ciclo hemos decidido tener una sección que llamamos En pocas palabras, que es más como un juego también como conocer a la persona a través de respuestas más automáticas. Entonces te voy a pedir que seas tan rápido y tan breve como puedas. Después le podemos hacer una pequeña explicación, pero la pregunta es en pocas palabras, la respuesta es en pocas palabras. Madre mía. Primera, no te asustes, es un juego y de eso se trata. Primera pregunta, si no te hubieras dedicado al teatro, ¿a qué te hubieras dedicado? Me hubiera encantado ser jardinero. Ay, qué bonito. Segunda pregunta, qué te falta por hacer? ¿Qué proyecto te queda por hacer? ¿Qué te falta? ¿Qué me falta por hacer? Volver a Irán. Volver a Irán. ¿Y fue una experiencia muy significativa? Eso es, hay que ir para vivirlo, si no, no se puede entender. Bien. Tercero, ¿con qué artista así muy famoso te gustaría trabajar? Con ninguno. Bien, esa es la respuesta. Y esa ni siquiera necesita una explicación. Muy bien. Y última pregunta para cerrar así en esta sección de palabras, de pocas palabras. ¿Qué te gustaría borrar de tu historia como artista? Que nadie supiera que hiciste. Todo. Bueno, Carlos, pues muchas gracias por estar aquí. Para nosotros es importante desde el grupo de investigación Teatro Espacio Interactividad TEI dar a conocer el trabajo de otros artistas. A veces o solo hablamos de los extranjeros
que tienen fama en todos los escenarios del mundo, o a veces solo hablamos de nosotros mismos, y aunque en el arte siempre hablamos de nosotros mismos, en la academia eso no suele ser tan bueno. Entonces, nos interesa ampliar las perspectivas y mostrarle a nuestra comunidad otros colombianos haciendo cosas en otras partes. Entonces, muchas gracias por compartir un poco de lo que haces y de lo que eres. Sabes que en el programa de arte dramático de la Universidad del Atlántico tienen las puertas abiertas, y yo también te abro las puertas a los escenarios barranquilleros. Tenemos unas salas alternativas que están siempre en la lucha de mantenerse vivas, y sería muy bueno que alguna de esas salas recibiera alguno de tus montajes. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ti, gracias a la invitación, y lo hablamos, y me encantaría poder estar en Barranquilla después de tantos años, volver a actuar, me encantaría. Y ya sabes que Bueno, me gustan las pequeñas. A mí mi teatro no es para multitudes, sino para 20 espectadores. pues eso heredé de ti. Y coincido contigo, amamos las salas pequeñas, los espacios íntimos, y a veces es mucho mejor tener un buen espectáculo para 20 personas que no una gran obra para multitudes que no nos transforme. Carlos, muchas gracias. Esperamos verte muy pronto por Barranquilla, y ya sabes, aquí siempre las puertas abiertas. Un abrazo muy grande desde Barranquilla. A ti un abrazo. Venga, hasta luego.